Escúchame, lo que descubrirás en los próximos minutos sobre el adulterio cambiará completamente tu comprensión de este tema para siempre. No me refiero a lo que ya sabes, no me refiero a los sermones superficiales que has escuchado toda tu vida. Me refiero a una verdad bíblica tan profunda, tan reveladora, que cuando la entiendas completamente, nunca más verás el matrimonio, la fidelidad, el perdón y la restauración de la misma manera. Hermano, hermana, hay algo que los pastores tradicionales no te han explicado correctamente sobre el adulterio. Hay una dimensión espiritual, una verdad oculta en los idiomas originales de la Biblia que cuando se revela, transforma por completo nuestra comprensión de lo que realmente significa la fidelidad en el corazón de Dios. Durante más de 15 años de ministerio, estudiando los textos originales en hebreo y griego, investigando los contextos históricos, consultando con eruditos bíblicos de las universidades más prestigiosas del mundo, viajando a Israel para estudiar en las mismas tierras donde se escribieron estas revelaciones, he descubierto algo extraordinario, algo que explica por qué Jesús respondió de la manera que lo hizo a la mujer adúltera. Algo que revela por qué Dios usa constantemente la metáfora del adulterio para describir la infidelidad espiritual de su pueblo. Escúchame bien, solo el 1% de los cristianos conoce esta verdad completa sobre el adulterio. La mayoría se queda con interpretaciones superficiales que no llegan a la raíz del corazón de Dios sobre este tema. Pero tú que estás aquí, tú que tienes hambre de verdad profunda, tú vas a descubrir algo que revolucionará tu entendimiento espiritual. ¿Sabías que la palabra hebrea para adulterio, na'ab, tiene un significado mucho más amplio de lo que nos han enseñado? ¿Sabías que cuando Jesús habló del adulterio en el corazón, estaba revelando un principio espiritual que va mucho más allá del acto físico? ¿Sabías que existe un tipo de adulterio que cometen incluso personas casadas fieles físicamente y que este tipo de adulterio es el que más duele el corazón de Dios? Pero aquí está lo que realmente va a impactarte. Voy a revelarte por qué Dios permite que ciertas situaciones de infidelidad sucedan en la vida de sus hijos más fieles. Voy a mostrarte el plan de restauración que Él tiene preparado incluso antes de que la traición ocurra. Voy a explicarte por qué algunas de las personas más ungidas en la Biblia pasaron por procesos relacionados con la infidelidad y cómo Dios usó esas experiencias para llevarlos a un nivel superior de intimidad con Él. Esta no es una enseñanza para entretenerte. No es información que vas a encontrar en libros cristianos populares. Es una revelación que viene directamente del trono de Dios para preparar a su pueblo para los tiempos que vivimos. Porque, hermano, hermana, estamos en una época donde el concepto de fidelidad está siendo atacado como nunca antes en la historia humana, donde el matrimonio está bajo asedio espiritual, donde necesitamos entender no solo qué es el adulterio, sino por qué Dios lo considera tan serio, y más importante aún, cómo su corazón de padre responde cuando uno de sus hijos cae en esta área. Vas a descubrir por qué el adulterio no es simplemente un problema moral, sino una ruptura cósmica que afecta dimensiones espirituales que ni siquiera imaginamos. Vas a entender por qué Jesús pudo decir, vete y no peques más, con tanta autoridad y amor a la vez. Vas a comprender el proceso sobrenatural de restauración que Dios tiene disponible incluso para las situaciones más devastadoras de infidelidad. Pero más que eso, vas a recibir las herramientas espirituales para proteger tu matrimonio, para discernir los ataques del enemigo contra la fidelidad y para ser un instrumento de restauración en la vida de otros que han caído en esta área. Porque la verdad sobre el adulterio no es solo para informarte, es para empoderarte espiritualmente.
Prepárate, porque lo que compartiremos hoy desafiará algunos de tus paradigmas religiosos. Cuestionará algunas ideas preconcebidas que tal vez has tenido sobre el perdón, la restauración y la misericordia de Dios. Pero al final, cuando entiendas la verdad completa, tu fe será más sólida, tu matrimonio más protegido y tu capacidad de ministrar a otros en crisis será sobrenaturalmente activada. ¿Estás listo para descubrir la verdad que el enemigo no quiere que conozcas sobre el adulterio? ¿Estás preparado para entender por qué Dios toma este tema tan en serio y al mismo tiempo, por qué su misericordia es tan radical en esta área? Entonces acompáñame en este viaje de revelación que transformará tu perspectiva para siempre. El enemigo ha estado atacando el matrimonio desde el jardín del Edén. Ha estado sembrando mentiras sobre la fidelidad, ha estado pervirtiendo el concepto del amor verdadero, ha estado introduciendo confusión sobre lo que realmente significa el compromiso matrimonial. Pero hoy, esas mentiras van a ser completamente desenmascaradas. Hoy vas a entender la estrategia del infierno y vas a recibir las armas espirituales para derrotarla definitivamente. ¿Sabías que la primera gran crisis matrimonial de la humanidad no fue el adulterio como lo entendemos tradicionalmente? Fue cuando Adán y Eva permitieron que una tercera voz se introdujera en su relación con Dios y entre ellos. Esa tercera voz quebró la exclusividad que debía existir en su pacto con el Creador y entre ellos como pareja. Ese es el patrón original del adulterio. Permitir que una tercera voz tenga más autoridad sobre nuestros afectos que la voz del pacto. El adulterio comenzó en el corazón antes de manifestarse en acciones. Comenzó cuando Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. El proceso del adulterio siempre comienza con 3 pasos. Primero vemos, luego deseamos, finalmente actuamos. Hermano, hermana, si has llegado hasta este punto, es porque hay algo en tu espíritu que reconoce que esta palabra no es casualidad en tu vida. El Espíritu Santo te ha guiado específicamente a esta revelación, porque hay algo que Él quiere confrontar, sanar o activar en tu corazón relacionado con este tema. Escúchame bien. Lo que voy a compartir contigo ahora ha sido revelado en las horas más íntimas de oración, en ayunos prolongados donde Dios me ha mostrado los misterios ocultos de su corazón. Esta no es teología de seminario, no es información que encontrarás en comentarios bíblicos tradicionales. Es revelación directa del trono de Dios para este tiempo específico. Durante 40 días de ayuno el año pasado, mientras buscaba el corazón de Dios sobre la crisis matrimonial que estamos viviendo en estos últimos tiempos, el Señor me mostró algo que cambió completamente mi ministerio. Me reveló que el adulterio, tal como lo entendemos tradicionalmente, es solo la punta del iceberg de una realidad espiritual mucho más profunda y devastadora. En esos 40 días, Dios me llevó a través de las Escrituras de una manera que nunca había experimentado. Me mostró patrones en la palabra que conectan el adulterio físico con realidades espirituales profundas. Me reveló por qué Él usa constantemente el lenguaje matrimonial para describir su relación con su pueblo y por qué el adulterio es una de las metáforas más poderosas para la infidelidad espiritual. ¿Sabías que en el texto original hebreo, cuando Dios habla del adulterio espiritual de Israel, usa exactamente la misma palabra que describe la infidelidad matrimonial? No es casualidad, es completamente intencional. Dios está revelando que existe una conexión cósmica entre la fidelidad en el matrimonio terrenal y la fidelidad en nuestro matrimonio espiritual con Él. Cuando estudiamos la palabra saná en hebreo, que se traduce como fornicar o prostituirse, descubrimos que no se refiere únicamente al acto sexual fuera del matrimonio.
Se refiere a cualquier forma de infidelidad que rompe la exclusividad de un pacto. Esto incluye la infidelidad emocional, mental, espiritual y, por supuesto, física. Pero aquí está la revelación que va a sacudir tu comprensión. Según los textos originales, existen 7 tipos diferentes de adulterio que la Biblia identifica claramente. 7 niveles de infidelidad que van desde el pensamiento hasta la consumación, desde lo individual hasta lo generacional. Y la mayoría de cristianos solo conoce 1 o 2 de estos niveles. El primer nivel es el adulterio del corazón, que Jesús describió en Mateo 5:28. Pero cuando estudias profundamente la palabra griega epitumeo, que Jesús usó en el texto original, descubres que no se refiere simplemente a mirar con deseo. Se refiere a un proceso mental deliberado de planificación y fantasía que ya constituye una traición del pacto matrimonial en dimensiones espirituales. Jesús estaba revelando que el adulterio no es solo una acción, es una condición del corazón. Cuando una persona casada permite que su corazón genere fantasías románticas o sexuales con alguien que no es su cónyuge, ya está cometiendo adulterio en dimensiones espirituales, aunque nunca haya tocado físicamente a esa persona. El segundo nivel es el adulterio emocional, que está claramente codificado en Proverbios cuando habla de la mujer extraña que halaga con sus palabras. Este tipo de infidelidad no requiere ningún tipo de contacto físico, pero rompe la exclusividad emocional que debe existir entre esposos según el diseño original de Dios. El adulterio emocional ocurre cuando una persona casada comienza a compartir sus pensamientos más íntimos, sus frustraciones, sus sueños, sus temores con alguien del sexo opuesto que no es su cónyuge. Cuando comienza a buscar apoyo emocional, validación, comprensión en otra persona, de manera que debería estar reservada para su pareja. El tercer nivel es el adulterio espiritual, donde una persona casada busca en otra persona la cobertura espiritual, la oración, el ministerio que debería estar recibiendo de su cónyuge o directamente de Dios. Esto está claramente revelado en los textos proféticos de Oseas y Jeremías. El adulterio espiritual es particularmente peligroso en círculos cristianos porque se disfraza de espiritualidad. Ocurre cuando una persona casada desarrolla una conexión espiritual íntima con alguien que no es su cónyuge, compartiendo luchas espirituales profundas, recibiendo oración personal intensa o buscando dirección espiritual de manera que crea vínculos emocionales inapropiados. El cuarto nivel es el adulterio generacional, donde los patrones de infidelidad se transmiten de padres a hijos a través de líneas familiares, creando maldiciones generacionales que abren puertas espirituales para la repetición de estos patrones. Cuando hay patrones de infidelidad en el árbol familiar, se establecen fortalezas espirituales que predisponen a las siguientes generaciones a luchar con tentaciones similares. Esto no significa que estén condenados a repetir los mismos errores, pero sí significa que necesitan estar más vigilantes y buscar sanidad generacional. El quinto nivel es el adulterio ministerial, donde líderes espirituales utilizan su posición de autoridad para formar conexiones emocionales o espirituales inapropiadas con personas bajo su cobertura, traicionando no solo a sus cónyuges, sino al llamado sagrado que Dios les ha dado. Este tipo de adulterio es devastador, porque usa la autoridad espiritual como herramienta de seducción. Cuando un líder cristiano usa su posición para formar vínculos emocionales o espirituales inapropiados con personas que están bajo su ministerio, está prostituyendo su llamado y causando daño espiritual profundo. El sexto nivel es el adulterio idolátrico,
donde cualquier cosa en la vida de una persona casada toma el lugar que le corresponde al cónyuge en términos de tiempo, atención, devoción o prioridad emocional. Esto puede incluir el trabajo, los hijos, el ministerio, los deportes, las redes sociales, cualquier cosa que reciba la devoción, el tiempo, la energía emocional que debería estar destinada al cónyuge. Cuando algo más importante que el cónyuge en la vida práctica se convierte en una forma de adulterio idolátrico. Y el séptimo nivel, el más devastador de todos, es el adulterio cósmico, donde una persona rompe su pacto no solo con su cónyuge humano, sino con Dios mismo, abriendo puertas para que fuerzas demoníacas entren y destruyan no solo el matrimonio, sino generaciones enteras. Este nivel ocurre cuando una persona deliberadamente elige la infidelidad, conociendo perfectamente las consecuencias espirituales, cuando endurece su corazón contra la convicción del Espíritu Santo y abre puertas conscientes al enemigo. Es el tipo de adulterio que no solo afecta la relación matrimonial, sino que invita a la destrucción espiritual. Ahora, aquí está lo que realmente va a impactar tu corazón. Dios me mostró durante esos 40 días de ayuno que detrás de cada caso de adulterio existe una herida no sanada, un vacío espiritual que el enemigo ha identificado y está explotando sistemáticamente. No estoy justificando el pecado, estoy revelando la estrategia del infierno para que puedas combatirla efectivamente. El enemigo no ataca el matrimonio al azar. Él estudia meticulosamente cada relación matrimonial, buscando las grietas, las áreas no rendidas a Dios, los dolores no sanados, las necesidades emocionales no satisfechas, las heridas de la infancia que nunca fueron completamente ministradas. Y cuando encuentra esas vulnerabilidades específicas, introduce la tentación específica que más daño puede causar a esa relación particular. Satanás es un estratega. Él no malgasta sus esfuerzos en ataques generales. Él estudia cada matrimonio, identifica las fortalezas y debilidades específicas y diseña ataques personalizados que exploten las vulnerabilidades particulares de cada relación. Por ejemplo, si una mujer creció sin la afirmación de su padre, el enemigo introducirá tentaciones a través de hombres que la hagan sentir especial, valorada, admirada. Si un hombre creció sintiéndose inadecuado o no respetado, el enemigo introducirá tentaciones a través de mujeres que lo admiren y lo hagan sentir poderoso. Por eso es que algunas personas, cristianas fuertes, líderes ungidos, pastores fieles, de repente caen en situaciones de infidelidad que parecían completamente imposibles para quienes los conocían. No es que Dios los abandonó, no es que perdieron la salvación, es que había un área específica de su corazón que nunca fue completamente entregada a la santidad de Dios, y el enemigo encontró esa puerta abierta y la explotó con precisión quirúrgica. Judas Iscariote es un ejemplo perfecto de esto. Durante 3 años caminó con Jesús, vio milagros, escuchó las enseñanzas más profundas, pero había un área de su corazón que nunca fue completamente rendida: su amor por el dinero. Satanás identificó esa grieta y la explotó hasta convertir a Judas en el traidor más famoso de la historia. Pero escucha esto atentamente. Cada área de vulnerabilidad que el enemigo puede explotar, Dios ya la conocía desde antes de la fundación del mundo. Y para cada estrategia del infierno, Él ya preparó una estrategia de restauración sobrenatural que es infinitamente más poderosa que cualquier ataque del enemigo. Aquí está la revelación que va a cambiar tu vida para siempre. Dios no permite que sus hijos pasen por crisis de infidelidad para destruirlos. Las permite para revelar áreas de su corazón que necesitan ser sanadas a un nivel más profundo del que jamás habían experimentado.
para llevarlos a un encuentro con su misericordia tan radical que su testimonio se convierte en una arma de guerra espiritual contra el enemigo. Es como un cirujano que permite que una infección interna se manifieste externamente para poder identificarla y tratarla completamente. Dios permite que las vulnerabilidades internas de nuestro corazón se manifiesten en crisis para poder sanarlas de raíz. ¿Sabías que algunos de los matrimonios más fuertes, más ungidos, más poderosos espiritualmente que conozco en todo el mundo, pasaron por procesos devastadores de infidelidad y restauración? No porque Dios apruebe el pecado, sino porque cuando su misericordia restaura lo que parecía completamente imposible de restaurar, esa pareja se convierte en una fortaleza espiritual que el enemigo ya no puede tocar jamás. He visto matrimonios que después de pasar por crisis de infidelidad y procesos de restauración completa, desarrollan una intimidad más profunda, una confianza más sólida, una unión más poderosa de la que jamás tuvieron antes de la crisis. Porque la gracia de Dios no solo restaura lo que estaba roto, sino que lo mejora. David cometió adulterio con Betsabé y ordenó la muerte de su esposo, Urías. Pero después de su arrepentimiento genuino y su proceso de restauración completa, escribió algunos de los salmos más poderosos sobre la misericordia y la restauración de Dios que han ministrado a millones de personas durante miles de años. El Salmo 51, que David escribió después de su pecado con Betsabé, es uno de los textos más poderosos sobre el arrepentimiento y la restauración en toda la Biblia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Se convirtió en el clamor de millones de corazones quebrantados a lo largo de la historia. Salomón cayó en la idolatría a través de sus muchas esposas extranjeras que pervirtieron su corazón tras dioses ajenos. Pero Dios siguió usando su sabiduría para bendecir a las naciones, y sus escritos forman parte de la palabra de Dios que transforma vidas hasta el día de hoy. Gomer, la esposa de Oseas, fue literalmente una prostituta, pero Dios usó su matrimonio restaurado como una profecía viviente de su amor redentor hacia Israel, que sigue hablando proféticamente a las naciones. La historia de Oseas y Gomer es una de las más poderosas ilustraciones del corazón redentor de Dios. Oseas representa a Dios, Gomer representa a Israel y a nosotros, y su matrimonio restaurado representa la persistencia del amor divino incluso cuando somos infieles. Aquí está lo que los religiosos no entienden. Dios no desecha a sus hijos cuando caen, los restaura a un nivel superior al que tenían antes de caer. No porque el pecado sea bueno, sino porque su gracia es infinitamente más poderosa que cualquier pecado que el ser humano pueda cometer. La gracia de Dios no solo cubre el pecado, lo transforma en testimonio. No solo perdona la falla, la convierte en fortaleza. No solo restaura lo que estaba roto, lo hace más fuerte de lo que era originalmente. Y si tú has caído en esta área, si has sido víctima de infidelidad, si estás luchando con tentaciones en tu matrimonio, necesitas entender que Dios no te está juzgando desde el cielo con un martillo en la mano esperando la oportunidad de castigarte. Te está extendiendo su mano de restauración con un amor que es más radical de lo que puedes imaginar. Pero también necesitas entender que hay pasos específicos, un protocolo divino para la restauración completa. No es solo pedir perdón y seguir adelante. Es un proceso sobrenatural que involucra arrepentimiento genuino, sanidad interior profunda, renovación del pacto matrimonial y activación de una nueva dimensión de intimidad con Dios que protege el matrimonio de futuros ataques del enemigo. La restauración verdadera no es volver al estado anterior, es avanzar a un estado superior.
No es reparar lo que estaba roto, es crear algo completamente nuevo y más fuerte. Ahora vas a escuchar algo que cambiará para siempre tu comprensión sobre cómo Dios maneja las crisis matrimoniales más devastadoras. Vas a conocer la historia real de una pareja que experimentó el proceso completo de destrucción y restauración sobrenatural que estoy a punto de revelar. José y María llevaban 12 años de matrimonio cuando lo impensable sucedió. José era líder de adoración en su iglesia, María dirigía el ministerio de mujeres. Tenían 2 hijos hermosos, una casa bonita, respeto en la comunidad cristiana. Desde afuera tenían el matrimonio cristiano perfecto que todos envidiaban, pero por dentro había grietas invisibles que ninguno de los dos había reconocido ni mucho menos ministrado. José trabajaba 70 horas a la semana construyendo su empresa de construcción, creyendo sinceramente que estaba siendo un buen proveedor para su familia. María se sentía profundamente sola, no valorada, como si fuera una extraña en su propia casa. Ninguno de los dos reconoció que estas necesidades emocionales no cubiertas eran exactamente la estrategia que el enemigo había estado preparando pacientemente durante años para atacar su matrimonio. El problema no era que no se amaran, el problema era que habían dejado de conocerse. En 12 años de matrimonio, habían construido una vida exitosa externamente, pero habían perdido la conexión íntima que los había unido originalmente. José llegaba a casa agotado física y emocionalmente. María había pasado todo el día con los niños, manejando la casa, sirviendo en la iglesia. Cuando finalmente se encontraban en las noches, no tenían energía para conectar emocionalmente. Sus conversaciones se habían reducido a logistics, horarios, dinero, responsabilidades. Sin darse cuenta, habían desarrollado lo que los consejeros matrimoniales llaman intimidad paralela. Vivían en la misma casa, dormían en la misma cama, criaban a los mismos hijos, pero emocionalmente eran extraños. La tentación llegó de la manera más sutil y peligrosa. Para José, fue una compañera de trabajo llamada Andrea, que comenzó a valorar sus ideas, a escuchar sus frustraciones profesionales, a hacerlo sentir admirado y respetado de una manera que hacía años no experimentaba en casa. Para María, fue un líder de la iglesia llamado Ricardo que comenzó a buscarla para consejerías espirituales, que oraba con ella de maneras que la hacían sentir espiritualmente conectada como no se había sentido en mucho tiempo con su esposo. Durante meses, ambos creyeron sinceramente que estas relaciones eran solo amistad cristiana. Ambos se dijeron a sí mismos que no estaba pasando nada malo, que simplemente estaban ministrando y siendo ministrados. Pero en el reino espiritual, ya estaban consumando adulterio emocional y espiritual antes de que cualquier límite físico fuera cruzado. José comenzó a encontrar excusas para trabajar hasta tarde, cuando sabía que Andrea estaría en la oficina. Comenzó a vestirse con más cuidado para el trabajo. Comenzó a compartir con ella frustraciones sobre su matrimonio que nunca había expresado a María. Sin darse cuenta, estaba transfiriendo su energía emocional de su esposa a otra mujer. María comenzó a esperanzar los encuentros con Ricardo. Comenzó a arreglarse especialmente para las reuniones de la iglesia donde sabía que él estaría. Comenzó a buscar razones para pedirle consejo espiritual. Sin darse cuenta, estaba buscando en otro hombre la conexión espiritual que había perdido con su esposo. El momento de la revelación llegó en una noche que ninguno de los dos olvidará jamás. José llegó a casa después de lo que él llamó una reunión de trabajo tardía, pero que en realidad había sido una cena íntima con Andrea, donde por primera vez se habían tomado de las manos y habían hablado de sus sentimientos mutuos. María acababa de terminar una sesión de oración de 3 horas con Ricardo que había incluido abrazos prolongados
y confidencias íntimas que nunca había compartido ni siquiera con su esposo. Esa noche, mientras se acostaban en la misma cama pero a mundos de distancia emocional, ambos sintieron la presencia del Espíritu Santo de una manera tan intensa que ninguno pudo dormir. Era como si Dios mismo estuviera físicamente en la habitación, no para condenarlos con ira, sino para confrontarlos con amor sobre la dirección autodestructiva que habían tomado sus corazones. La presencia de Dios era tan tangible que José comenzó a temblar. María comenzó a llorar sin entender por qué. Ambos sabían que algo sobrenatural estaba sucediendo, que Dios estaba interviniendo directamente en su matrimonio. José fue el primero en quebrantarse. Comenzó a llorar sin poder parar, y entre sollozos le confesó a María todo lo que había estado sintiendo, toda la atracción emocional que había desarrollado hacia Andrea, toda la distancia que había permitido que creciera entre ellos, toda la culpa que había estado cargando en secreto durante meses. María, al escuchar la vulnerabilidad total de su esposo, también se quebrantó y confesó su propia situación con detalles dolorosos pero necesarios. Le contó sobre sus sentimientos hacia Ricardo, sobre la conexión emocional que había desarrollado, sobre cómo había estado buscando en otro hombre lo que debería estar encontrando en su matrimonio. Lo que sucedió después fue completamente sobrenatural. En lugar de atacarse mutuamente, en lugar de culparse y amenazar con la separación, ambos sintieron el amor de Dios de una manera tan poderosa y tangible que entendieron que estaban siendo invitados a un proceso de restauración que era más grande que su matrimonio. Era una oportunidad de experimentar la gracia transformadora de Dios de una manera que nunca habían conocido en sus vidas. En ese momento, entendieron que su crisis no era el fin de su matrimonio, sino el comienzo de algo completamente nuevo. Que Dios había permitido que sus corazones fueran expuestos no para destruirlos, sino para sanarlos a un nivel que nunca habían experimentado. Aquí está la revelación clave que cambió todo para ellos. Dios no causó su crisis, pero sí permitió que sus corazones, no completamente rendidos, fueran expuestos para poder sanarlos completamente. Utilizó incluso la estrategia del enemigo para revelar áreas de sus corazones que necesitaban ser tocadas por su amor redentor. Era como si Dios hubiera estado esperando una oportunidad para llevar su matrimonio a un nivel de intimidad que nunca habían experimentado, y usó incluso su crisis para crear esa oportunidad. El proceso de restauración no fue fácil ni rápido. Duró exactamente 2 años completos. Pero cada etapa fue marcada por encuentros sobrenaturales con el corazón de Dios que los transformaron no solo como pareja, sino como individuos, como padres y como ministros del Evangelio. Primera etapa: la confesión radical. No solo confesar el pecado de infidelidad emocional, sino confesar las heridas no sanadas de la infancia, las necesidades no expresadas durante años de matrimonio, los miedos no confrontados que habían creado las vulnerabilidades que el enemigo explotó. Esta etapa duró 3 meses intensos y requirió la ayuda de un consejero cristiano especializado en restauración matrimonial. Durante esta etapa, José descubrió que su necesidad desesperada de admiración femenina venía de no haber recibido la afirmación de su madre durante su infancia. María descubrió que su búsqueda de conexión espiritual con otros hombres venía de no haber tenido un padre que la cubriera espiritualmente. Segunda etapa: la sanidad interior individual. Cada uno tuvo que hacer un viaje personal e individual al corazón de Dios para sanar las heridas de la infancia, los patrones generacionales de abandono emocional, las mentiras sobre la identidad que habían estado afectando su capacidad de amar genuinamente. Esta etapa duró 8 meses de trabajo intenso con ministros especializados en sanidad interior.
José tuvo que perdonar a su madre por el abandono emocional que había experimentado. María tuvo que perdonar a su padre por no haber estado presente espiritualmente en su vida. Ambos tuvieron que renunciar a las mentiras sobre su identidad que habían estado buscando que otras personas validaran. Tercera etapa: la renovación del pacto matrimonial. No fue simplemente volver a estar juntos como si nada hubiera pasado. Fue crear un matrimonio completamente nuevo, basado en quienes se habían convertido después de ser transformados por la gracia de Dios. Esta etapa duró 6 meses de reconstrucción deliberada de su relación. Durante esta etapa escribieron nuevos votos matrimoniales basados en la comprensión profunda que habían adquirido sobre el amor, la fidelidad y el compromiso. Establecieron nuevos patrones de comunicación, nuevas tradiciones de intimidad, nuevas prioridades familiares. Cuarta etapa: la activación ministerial. Dios los convirtió en especialistas en restauración matrimonial. Su testimonio se volvió una arma espiritual tan poderosa que comenzaron a ministrar a parejas en crisis en todo el país. Esta etapa ha durado ya 5 años y continúa expandiéndose. Su ministerio se ha convertido en una referencia nacional para parejas en crisis. Han escrito libros, dado conferencias, establecido un centro de restauración matrimonial que ha ministrado a miles de parejas. Pero aquí está lo más impactante de todo. Hoy, 15 años después de su crisis más devastadora, José y María tienen un matrimonio más fuerte, más íntimo, más ungido de lo que jamás tuvieron en sus primeros 12 años, perfectos. No porque el adulterio sea bueno, sino porque la gracia restauradora de Dios es tan poderosa que puede tomar incluso las tragedias más devastadoras y convertirlas en testimonios de su amor redentor. Hoy, cuando los ves juntos, es imposible imaginar que alguna vez estuvieron al borde del divorcio. La intimidad que comparten, la confianza que han desarrollado, la unidad espiritual que muestran es un testimonio viviente del poder transformador de Dios. Pero no llegaron ahí ignorando lo que pasó, sino procesándolo completamente a través de la gracia de Dios. Y esto es exactamente lo que Dios quiere hacer en cada situación de infidelidad. No importa qué tan grave sea la traición, no importa cuánto daño emocional se haya causado, no importa cuánta confianza se haya perdido o cuántas personas hayan sido afectadas. Su plan siempre es restauración completa, no solo reparar lo que estaba roto, sino crear algo nuevo, más fuerte, más hermoso de lo que existía antes de la crisis. Pero la restauración requiere que ambas partes entiendan el proceso completo. Requiere que reconozcan que el adulterio no es solo un problema de falta de autocontrol o debilidad moral. Es un síntoma de necesidades espirituales y emocionales no satisfechas que deben ser identificadas y sanadas para que la restauración sea permanente. El adulterio es como la fiebre en una enfermedad. Es un síntoma de algo más profundo que está mal en el sistema. Si solo tratas la fiebre sin tratar la infección que la causa, el problema regresará. De la misma manera, si solo tratas el acto de adulterio sin sanar las heridas y necesidades que lo causaron, la vulnerabilidad permanece. Durante mis años de ministerio, he visto demasiadas parejas que intentaron restaurar su matrimonio después de adulterio sin hacer el trabajo profundo de sanidad interior. Simplemente perdonaron, prometieron no volver a hacerlo y siguieron adelante. Pero en la mayoría de los casos, las mismas vulnerabilidades que causaron el primer adulterio eventualmente causaron otros problemas, porque las raíces nunca fueron tratadas. La restauración verdadera requiere lo que yo llamo cirugía espiritual. Requiere permitir que el Espíritu Santo examine cada área del corazón, identifique las heridas y mentiras que crearon las vulnerabilidades y ministre sanidad completa a esas áreas.
He visto matrimonios donde el proceso de restauración tomó 6 meses, otros donde tomó 3 años. No depende del tiempo que tome, depende de la profundidad de la sanidad que se logre. Algunos corazones han estado heridos durante décadas y requieren más tiempo para sanar completamente. Pero también he visto milagros donde Dios acelera sobrenaturalmente el proceso de sanidad. He visto parejas que en cuestión de semanas experimentan tal toque del poder de Dios que sus corazones son completamente transformados. Lo importante no es la velocidad de la restauración, sino la completitud de la restauración. Es mejor tomar el tiempo necesario para sanar completamente que apurarse y dejar áreas sin ministrar que pueden causar problemas futuros. Si tú has llegado hasta aquí conmigo, eso ya me demuestra que no eres un cristiano promedio. La mayoría abandona cuando las verdades se vuelven incómodas, cuando las revelaciones desafían su zona de confort religiosa. Pero tú has permanecido porque hay algo en tu espíritu que reconoce que esta palabra es específicamente para ti en este momento de tu vida. Quiero que sepas que no es casualidad que estés escuchando esto hoy. Dios ha orquestado divinamente que esta revelación llegue a tu vida en este momento específico. Ya sea que estés pasando por una crisis matrimonial, que estés luchando con tentaciones, que conozcas a alguien que necesita esta palabra, o que simplemente necesites entender más profundamente el corazón de Dios sobre este tema, Él te ha guiado aquí intencionalmente. Hay personas que han estado orando por una respuesta, por una dirección, por una esperanza relacionada con este tema, y esta revelación es la respuesta a esas oraciones. Hay matrimonios que han estado al borde del colapso, y esta palabra va a ser el punto de inflexión hacia la restauración. Antes de revelar los pasos finales de esta verdad que transformará tu vida, necesito que hagas algo conmigo. Si estás solo, perfecto. Si hay alguien más contigo, no importa. Pero necesito que cierres tus ojos ahora mismo y permitas que el Espíritu Santo ministre directamente a tu corazón en este momento. Cierra tus ojos ahora mismo. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo ante tu trono de gracia, llevando a cada hermano y hermana que está escuchando esta palabra. Tú conoces cada corazón, cada situación específica, cada dolor relacionado con este tema que hemos estado tratando. Si hay alguien que ha caído en adulterio, que ha sido infiel a su cónyuge de cualquier manera, Señor, que sienta tu amor restaurador ahora mismo. Que entienda que tu misericordia es nueva cada mañana, que no hay pecado tan grande que tu gracia no pueda cubrir completamente. Rompe ahora mismo toda cadena de condenación, toda voz acusadora, todo sentimiento de culpa paralizante, que entiendan que aunque el pecado es serio, tu amor es más grande. Que aunque hay consecuencias por las malas decisiones, hay también restauración completa disponible. Si hay alguien que ha sido víctima de infidelidad, que ha sido traicionado por la persona en quien más confiaba, Padre, sana esas heridas profundas ahora mismo. Toca esas áreas del corazón que se sienten destrozadas, rechazadas, no valoradas. Muéstrales que su valor no depende de la fidelidad de otro ser humano, sino de tu amor inquebrantable hacia ellos. Que entiendan que la traición de su cónyuge no dice nada sobre su valor como persona, sino sobre las heridas no sanadas del que los traicionó. Si hay alguien que está luchando con tentaciones en esta área, que siente atracción hacia alguien que no es su cónyuge, Señor, fortalece su voluntad ahora mismo. Revela las raíces de esas tentaciones, muestra las heridas o necesidades no satisfechas que están siendo explotadas por el enemigo. Crea en ellos un corazón puro que solo tenga ojos para su pareja. Activa en su matrimonio una nueva dimensión de intimidad que satisfaga las necesidades más profundas de sus corazones.
Declaro que cada matrimonio representado aquí es restaurado completamente. Declaro que cada herida es sanada, que cada confianza rota es reparada, que cada tentación es quebrada en el nombre de Jesús. Declaro que donde el enemigo pensó que había ganado, tú vas a manifestar tu victoria. Donde parecía que había destrucción permanente, tú vas a mostrar tu poder restaurador. Activa en cada persona una nueva dimensión de fidelidad sobrenatural. Que entiendan que la fidelidad verdadera no es solo no cometer adulterio físico, sino tener un corazón completamente entregado a su cónyuge y a ti. Sello esta revelación en sus corazones. Que nunca olviden que tu plan siempre es restauración, que tu corazón siempre es de Padre amoroso, y que no hay situación tan devastada que tu poder no pueda transformar completamente. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Abre tus ojos. Ahora voy a darte los pasos prácticos, las herramientas espirituales concretas para aplicar todo lo que hemos descubierto juntos. Porque la revelación sin aplicación es solo información, pero la revelación aplicada correctamente se convierte en transformación sobrenatural. Estos no son pasos opcionales, son pasos necesarios para que la revelación que has recibido se manifieste en transformación real en tu vida y en tu matrimonio. Cada paso está diseñado para activar algo específico en el reino espiritual. Primer paso: la evaluación radical de tu corazón. Durante los próximos 7 días vas a hacer algo que la mayoría de cristianos nunca hace en toda su vida. Vas a pedirle al Espíritu Santo que examine cada área de tu corazón relacionada con la fidelidad. No solo la fidelidad física, sino la fidelidad emocional, mental y espiritual. Cada mañana, antes de comenzar tu día, antes de revisar tu teléfono, antes de cualquier otra actividad, vas a tomar 10 minutos para orar esta oración específica. Espíritu Santo, muéstrame cualquier área de mi corazón que no esté completamente rendida a la fidelidad que tú demandas. Revela cualquier atracción emocional, cualquier fantasía mental, cualquier conexión espiritual inapropiada que esté robando algo que le pertenece a mi cónyuge. Y aquí está lo clave. Cuando él te revele algo, no te condenes ni te castigues. Agradécele por la revelación y pídele que te muestre cómo sanar esa área completamente. La convicción del Espíritu Santo no es para destruirte, es para liberarte. Mantén un diario durante estos 7 días. Anota lo que Dios te va revelando. Las áreas que necesitan sanidad, las mentiras que necesitas renunciar, las verdades que necesitas declarar. Segundo paso: la renovación del pacto matrimonial. Si estás casado, vas a hacer algo profundamente poderoso. Vas a escribir una nueva declaración de fidelidad a tu cónyuge. No las palabras tradicionales de los votos matrimoniales, sino palabras que salgan del entendimiento profundo que has recibido hoy. Vas a incluir compromiso no solo de fidelidad física, sino de fidelidad emocional, mental y espiritual. Vas a declarar que tu corazón, tu mente, tus emociones y tu conexión espiritual le pertenecen exclusivamente a tu cónyuge después de Dios. Vas a escribir compromisos específicos sobre cómo vas a proteger tu matrimonio de tentaciones futuras. Vas a establecer límites claros en tus relaciones con personas del sexo opuesto. Vas a comprometerte a buscar en tu cónyuge la satisfacción de tus necesidades emocionales antes de buscarla en cualquier otra persona. Y vas a leer esta declaración en voz alta frente a tu pareja, creando un nuevo nivel de intimidad y compromiso basado en la revelación que has recibido. Si tu cónyuge no es cristiano o no está dispuesto a participar, léela en su presencia de cualquier manera y declara sobre tu matrimonio las promesas que has escrito. Tercer paso: la activación de la intercesión matrimonial.
Vas a comenzar a orar específicamente por tu matrimonio de una manera que nunca lo has hecho antes. Cada noche, durante 21 días, vas a declarar protección sobrenatural sobre tu relación matrimonial. Vas a orar contra toda estrategia del enemigo para introducir tentación, división o frialdad en tu matrimonio. Vas a declarar que tu matrimonio es una fortaleza espiritual que el infierno no puede tocar jamás. Vas a orar por las necesidades específicas de tu cónyuge, pidiendo a Dios que te use para satisfacer esas necesidades de manera que ninguna otra persona pueda ofrecer lo que tú ofreces en su vida. Vas a interceder por la sanidad de cualquier herida en tu matrimonio, por la restauración de la confianza si ha sido dañada, por la renovación del amor si se ha enfriado. Cuarto paso, la multiplicación de la revelación. Dios no te ha dado esta revelación solo para ti. Te la ha dado para que la multipliques. Durante los próximos 30 días vas a compartir esta verdad con al menos 3 personas que sepas que necesitan escucharla. Puede ser una pareja en crisis que necesita esperanza de restauración. Puede ser un amigo soltero que necesita entender la profundidad del compromiso matrimonial antes de casarse. Puede ser un líder de la iglesia que está ministrando en esta área y necesita esta revelación para ayudar a otros. Puede ser tus propios hijos si son lo suficientemente maduros para entender estos principios. Puede ser tus padres si hay heridas generacionales que necesitan sanidad. La revelación que no se comparte se pierde, pero la revelación que se multiplica se convierte en un mover sobrenatural de restauración matrimonial. Quinto paso, el testimonio de transformación. Al final de estos 30 días, vas a escribir tu testimonio de cómo esta revelación transformó tu perspectiva y tu matrimonio. Vas a documentar los cambios específicos que experimentaste, las sanidades que recibiste, la nueva intimidad que desarrollaste. Vas a escribir sobre las tentaciones que fueron quebradas, las heridas que fueron sanadas, las mentiras que fueron renunciadas, las verdades que fueron declaradas, y vas a estar preparado para compartir ese testimonio cada vez que Dios abra una puerta para ministrar a alguien en crisis matrimonial. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para creer que su situación también puede ser restaurada. Sexto paso, la construcción de muros de protección. Vas a establecer sistemas prácticos para proteger tu matrimonio de futuros ataques. Esto incluye límites en las redes sociales, transparencia total con tu cónyuge sobre tus relaciones y actividades, rendición de cuentas con personas de confianza. Vas a identificar las situaciones específicas que podrían representar tentación para ti y vas a establecer estrategias concretas para evitarlas o manejarlas correctamente. Vas a crear rituales de intimidad en tu matrimonio que fortalezcan constantemente tu conexión emocional y espiritual con tu cónyuge. Séptimo paso, la sanidad generacional. Vas a investigar los patrones en tu línea familiar relacionados con la fidelidad matrimonial. Vas a identificar cualquier maldición generacional que pueda estar afectando tu matrimonio y vas a romperla en el nombre de Jesús. Vas a decretar que los patrones de infidelidad, divorcio o frialdad emocional que han existido en tu familia se detienen contigo. Vas a declarar que tu matrimonio establece un nuevo patrón de fidelidad y amor para las generaciones futuras. Ahora, hay algo específico que necesito que hagas para sellar todo lo que hemos compartido hoy. En los comentarios, quiero que escribas una sola palabra: restaurado. Cuando escribas esa palabra, estás haciendo un pacto público con Dios de que vas a implementar todo lo que has aprendido. Estás declarando que tu matrimonio está bajo el proceso de restauración sobrenatural, sin importar cuál sea su condición actual. Estás declarando que entiendes que Dios es un Dios de segunda oportunidades, de terceras oportunidades,
de tantas oportunidades como sean necesarias para llevarte a la plenitud de su propósito para tu vida matrimonial. Estás declarando que no importa qué haya pasado en tu pasado, que no importa cuáles sean los desafíos actuales en tu matrimonio, que no importa qué tan imposible parezca la situación, tú crees en el poder restaurador de Dios. Y cuando vea esa palabra en los comentarios, voy a orar específicamente por cada persona que la escriba. Voy a interceder por tu matrimonio, por tu sanidad, por tu restauración completa. Voy a pedirle a Dios que active sobrenaturalmente todo lo que has aprendido hoy. Pero no te detengas ahí. Dale like a este video para que YouTube sepa que este tipo de contenido profundo es lo que el pueblo de Dios necesita escuchar. Cada like es una declaración de que quieres más revelaciones como esta. Compártelo con alguien que sepas que necesita esta revelación. Puede ser que Dios te esté usando para llevar esperanza a un matrimonio que está a punto de colapsar. Puede ser que esta palabra sea exactamente lo que necesita escuchar alguien que está luchando con tentaciones. Suscríbete y activa la campanita porque tengo más revelaciones como esta que van a revolucionar tu vida espiritual. Revelaciones sobre la prosperidad bíblica, sobre la guerra espiritual, sobre el propósito divino, sobre la sanidad interior que van a transformar cada área de tu vida. Y si esta palabra tocó tu corazón de manera profunda, si sabes que Dios te habló directamente a través de esta enseñanza, déjame un comentario contándome cómo el Señor te ministró. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para creer que su situación también puede ser restaurada. Cuenta tu historia. Comparte cómo esta revelación está transformando tu perspectiva. Declara las victorias que Dios está obrando en tu matrimonio. Porque cuando compartimos los testimonios de la bondad de Dios, activamos fe en otros corazones para creer que Él también puede hacer milagros en sus vidas. Recuerda, no importa qué tan roto esté tu matrimonio, no importa qué tan grande sea la crisis que estés enfrentando, no importa cuánta confianza se haya perdido, el Dios que restaura lo imposible está escribiendo una historia de redención en tu vida que será un testimonio poderoso de su amor transformador. Tu matrimonio no es un accidente. No es casualidad que tú y tu cónyuge se hayan encontrado. Dios tiene un propósito eterno para su unión que va más allá de su felicidad personal. Él quiere usar su matrimonio restaurado como una demostración de su poder redentor ante las naciones. Escribe restaurado ahora mismo y comencemos este viaje de transformación matrimonial sobrenatural juntos. Y recuerda que cada día que implementes estos principios, cada oración que hagas por tu matrimonio, cada paso de obediencia que tomes, está activando el poder de Dios para escribir una historia de restauración que impactará no solo tu vida, sino las vidas de todos los que sean testigos de lo que Él puede hacer. Tu matrimonio está a punto de entrar en la temporada más poderosa de su historia. Prepárate para ver la gloria de Dios manifestarse de maneras que nunca imaginaste posibles. Look at them.